Que solo van a dar 20 minutos para contestar la asistencia, de las 7 de la noche para las y 20. A ver, Entonces, eso le envío el link ahorita de informática jurídica. estás malo, mano. La asistencia no era de 7:40 a 8, o la cambiaron. Hoy la cambiaron por lo visto. Hoy la cambiaron, compañera. Cambiaron. Sí, pues si pueden ver en el chat, puso que la asistencia va a ser de las 19 horas a 20 horas. Solo tenemos 20 minutos para consignarla. Gracias, Belisario. Gracias, compañero, no me había visto. Ya sabría que estar al pendiente de cuál va a ser el tema de hoy. Posiblemente sea la cuarta continuación de lo anterior. Sí, hay que estar al pendiente de eso. Si vos está Vico, seguí malo. Pues no hay clases entonces, ¿o sí? Bien, si todavía no son las 7. Para el día de mañana, si no hay clases por el asueto que dio la universidad. Ah, bueno. Sí, como adelantaron la asistencia. Entonces, yo pensé que no había clases. Me imagino que lo hacen para las personas que ya están acostumbrados solamente a llenar asistencia a las 8 menos 20 para las 8. Como ya estamos al final, entonces, para ver quién está conectado y quién no.
Una persona que no está quebrado, ¿sabes? Bien. De la panza esta. Porque Julián Álvarez ya cuenta con la Libertadores y la ganó en el Bernabéu contra Boca, al igual que la Copa América que la ganaba en 2021 en la final contra Brasil. Sin embargo, Naranja Argentina todavía no está la Champions en el Manchester City. Vamos a comprar helado. ¿Quieres helado? ¿Quién quiere helado? Solo Julián. Yo también quiero. Yo también. También quiero Yo helado. también, Un heladito de gracias. chocolate, por Todos favor. queremos helado. Yo de ronco paso, bro. Yo solo el ron. A vos solo la galleta sin helado. Con el ron me conformo. Solo el palito sin el helado. Son 200 helados, por favor. ¿Me podría dar uno normal de vainilla? Una consulta, compañeros. La asistencia sí es de 7 a 7:20. Sí, así es. Sí. ¿Y qué temas irá a colocar? El que indique en Hay que cuanto esperar, ingrese, hay que posiblemente esperar sea que a continuación, que pero se hay que estar conecte ahorita atentos. para ver. ¿Qué le pide? De plano es la Ya, comprobación pídela. de lectura, compañeros. Él dijo Comprobación que de no iba a hacer lectura. comprobación de lectura. Él dijo que no iba a hacer. Bien dijo que hoy lo iba a hacer. Iba a ser oral, dijo. Así yo sacaba 100 sobre 100. No, él dijo que no le iba a hacer porque iba a valer el parcial 40 puntos. Lo explicó el lunes. No. Una banana split, por favor. Y al final sí lograron pedir los helados. El mío lo quiero con doble bola. Compañeros, una pregunta a los que ya llenaron asistencia. ¿Qué tema le pusieron? En blanco. Todavía no hemos La puesto tema continuación. porque no se ha conectado el licenciado. Es que yo digo que son. Solamente. CF, porfa, CF. Consumidor final CF. está bien, no se preocupe. Consumidor feliz. Lo tiene que ser por factura electrónica ahora. Ya se conectó el licenciado, compañeros.
Buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal, Vic. licenciado? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ay, Liz. licenciado. noches. Buenas. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver qué tanto comentan aquí. ¿Cuál es el tema de la computadora y sus partes? Bueno, pues miren, ese que anda pidiendo el tema de hoy es porque seguramente se va a desconectar. No, licenciado. No, Lo que lo que pasa pasa, es que pusieron la licenciado, asistencia de 7 a 7:20. licenciado, lo que pasa que su auxiliar habilitó únicamente 20 minutos de las 19 para las 20, para las 19:20. Por eso es que Bueno, estamos preguntando el tema, para el día llenar de la hoy, asistencia. el día de hoy vamos a hablar del Nosotros comercio somos bien electrónico. aplicados, Lic. Casaca, pero bueno. Eso estaba Como digo, preguntando. licenciado, perdone. Comercio electrónico. Hoy vamos a hablar del comercio electrónico. Gracias, Lick. Que hable uno que no esté enfermo. Denos unos minutitos en lo que llenamos asistencia. Vayan rápido, pues les voy a dar un minuto. Un minuto. Ahí estamos, Lick. Démosle pues. El día de hoy vamos a hablar de comercio electrónico. Vamos a entrar al tema. Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de la regulación que tenemos respecto al comercio electrónico en la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. No espere que de esta clase pues nos vayamos a poner a emprender y crear una empresa y que yo les hable de todo eso, porque realmente me voy a enfocar al tema legal, a la normativa que tenemos. Antes de entrar a hablar del comercio electrónico, pues el comercio electrónico tiene muchas aristas. Una de ellas es el tema de la estructura legal que debe adoptar. La estructura legal me refiero a la figura de comerciante individual o una sociedad colectiva, porque comercio electrónico no significa comercio informal. Comercio electrónico es un mecanismo más para llevar a cabo negociaciones comerciales de carácter comercial. Tradicionalmente nosotros sabemos que acá, sobre todo en Guatemala, la informalidad tanto en el comercio físico como en el electrónico, pero lo idóneo debería ser adoptar una figura como comerciante individual o como comerciante colectivo. Posteriormente a ello, eso le va a permitir a usted inscribirse a algún régimen en el para el IVA, el impuesto al valor agregado, y pagar sus impuestos, emitir una factura, ¿verdad? Entonces, la otra arista es precisamente esa, el tema de los impuestos. Cuando hablamos de comercio electrónico, ya me voy a adentrar al tema, pero hay un tema de arista de impuestos. Luego está el otro que sería la propiedad intelectual de su marca, la propiedad del dominio de su página web, posteriormente, y la protección que debe tener las marcas y los productos que ustedes elaboren. De eso vamos a hablar el lunes. También está la arista de la protección de los datos, que ya decíamos que no tenemos una ley en Guatemala. Y por último, los derechos del consumidor. Entonces, el comercio electrónico en materia legal abarca una gran gama de aspectos. Pero bueno,
Para adentrarnos al tema, hablemos de la regulación, o perdón, de la historia. Adentrémonos al tema. Con respecto a la historia, pues todos tenemos alguna noción de cómo inició el comercio. Y en la antigüedad, pues, lo primero que existió fue el intercambio de unos bienes o servicios por otros. Posteriormente, apareció el mecanismo de una moneda de pago, ya sea mediante algún metal o posteriormente pues ya el establecimiento de una moneda como tal que le permitía a las personas ya intercambiar y hacer transacciones con respecto al valor de esa moneda. Sin embargo, pues en estas transacciones usted debía estar en el lugar, debía acudir a un mercado físico, comprar, si en ese mercado no estaba el producto, pues usted no podía adquirir el producto de ninguna otra forma, ¿verdad? Por eso que en aquel entonces los comerciantes viajaban de pueblo a pueblo llevando lo novedoso que tenía cada pueblo para comerciar. Y así fue durante muchísimos años hasta que empieza la revolución. En 1898, a una persona en Nueva York se le ocurre poner sus productos en una revista y circularla en algunas ciudades aledañas a su establecimiento comercial para que las personas pudieran seleccionar el producto y hacer un pedido y él entregarlo, ¿verdad? Entonces, nacen esas ventas por catálogo. Esto ya le permitía al comerciante no tener, tener un lugar físico, pero que su producto fuera conocido en muchos otros lugares. Luego, con el surgimiento de la telefonía y que muchas personas tenían ya un aparato telefónico en su casa, antes, pues muchos de ustedes jóvenes no se acordarán, pero existía una guía telefónica y las personas agarraban esta guía telefónica y llamaban de número en número a ofrecer sus productos, dar las características del mismo, contar los métodos de pago que se tenían, llevar el producto hasta su casa y todo era a través de un convencimiento telefónico. Luego, en los 80, cuando ya todos los hogares en Estados Unidos sobre todo tenían una televisión, empiezan a aparecer los infomerciales, esos anuncios en los cuales se anunciaba un producto y pues se podía adquirir a través de una llamada telefónica. Se ponía en contacto con el proveedor, ya usted viendo las características y el funcionamiento del producto. Luego en 1993, con el surgimiento de las páginas web, ya existían tiendas en línea, ¿verdad? Entonces, cualquier persona podía acceder a estas tiendas que tuviera una conexión a Internet desde cualquier lugar geográfico del mundo y a conocer el producto y hacer un pedido. Esto ya le permitía al comerciante, pues, que su comercio funcionara las 24 horas del día, que a pesar de tener un único lugar físico de su comercio, él podía tener presencia a nivel mundial, pero hasta el año 2005, pues tuvimos una gran revolución con el surgimiento de los aparatos inteligentes, los smartphones, los teléfonos inteligentes, con el surgimiento de la tecnología en 3G, que se recuerdan, yo les hablaba de esas bandas de telefonía y pues que permitían una navegación más rápida. Bueno, entonces eso ha evolucionado hasta nuestros días. Y bueno, y recientemente este tipo de comercio se vio acelerado por la pandemia, ¿verdad? La necesidad de todo el mundo de quedarse en su casa y hacer pedidos de una u otra forma. La mayoría han tenido alguna experiencia. Yo les decía que yo colocaba el surgimiento o el boom, o ese crecimiento exponencial del comercio electrónico como el surgimiento de la tecnología 3G y de los smartphones. Todo el mundo tenía la posibilidad, y en este momento la mayoría de personas tienen un smartphone con conexión a Internet y pues esto hizo que surgieran muchos negocios, ¿verdad? Dentro de los negocios, pues los comercios que ya tenían, bueno, que tienen relación con los smartphones, los juegos, ¿verdad? En línea, que tienen siempre mecanismos de monetización a través de anuncios o a través de comprar en la misma plataforma. Y luego todas las aplicaciones móviles tienen algún mecanismo para generar ganancias, ¿verdad? Ya sea a través de anuncios o vendiendo sus datos. De esto ya hemos hablado.
que sus datos realmente no son suyos. En general, luego, en Estados Unidos, el rey del comercio electrónico es Amazon. Amazon es una plataforma web que realmente produce poco o nada, ¿verdad? La mayoría de productos que se anuncian en esta plataforma no los producen ellos. Realmente ellos son un intermediario que ponen en contacto al vendedor con el comprador y ellos se quedan una comisión. Esta plataforma pues vende, factura más de 136,000 millones de dólares al año, ¿verdad? Eso habla del crecimiento del comercio y sobre todo porque esta plataforma tiene presencia mundial. Y una de sus bodegas es esta, ¿verdad? Esas bodegas que dicen que despachan un pedido cada 33 segundos. Tienen miles de bodegas a nivel mundial en la cual reciben los productos del vendedor. Amazon los empacan y los... José Alfredo Sánchez, mire qué gritazón la que tiene usted. Entonces, bueno, así evolucionó. Bueno, y este es un ejemplo, ¿verdad? El crecimiento del comercio electrónico. Ha llegado al punto que se han automatizado muchos puestos de trabajo. Un ejemplo es esto que hace Amazon, que en lugar de tener personas moviendo las estanterías con productos, ahora tiene automatizado a través de robots que mueven estos. Inclusive la entrega de los pedidos en algún momento la estuvo realizando mediante drones. Pero bueno, todo esto son ejemplos, ¿verdad? Y es una breve introducción a lo que es el comercio electrónico. Y pues muchas personas, al igual que con los delitos informáticos, pues tienen siempre dudas de que si esto ocurre en Guatemala o no. Y pues en realidad, en el año 2019, estaba esta noticia en la prensa libre, ¿verdad? Que decía que el comercio en Guatemala actualmente representaba un 1% de la totalidad de la facturación y que podría llegar al 5% en el año 2025. Sin embargo, de por medio de una pandemia, esta pandemia pues incrementó la cantidad de negocios en línea y pues se llegó a facturar más de 240 millones de dólares durante el año 2020. Y pues hay una encuesta que realiza la Cámara de Comercio de Guatemala y establecen que aproximadamente 8 de cada 10 personas adultas han tenido la posibilidad de adquirir algún bien o servicio en línea. Esto significa pues que a diferencia de la primera vez que yo hablaba de comercio electrónico, pues ya hace unos 7 años, 8 años, pues esto ya nosotros lo tengamos más interiorizado, ¿verdad? Para nosotros sea bastante común o cotidiano tener una noción de lo que es ya este tipo de comercio. Pero bueno, ¿y por qué tal es el auge, el crecimiento del comercio? Pues veamos primero la definición que nos da la Organización Mundial del Comercio. Y pues dice que el comercio electrónico es varias cosas, ¿verdad? La producción, ¿verdad? Recordemos que existen bienes y servicios electrónicos o digitales. Un bien o servicio digital podría ser estas plataformas de streaming, ¿verdad? Esas plataformas de streaming ofrecen un servicio o un libro electrónico, ¿verdad? Que está destinado solo para consumirse en su dispositivo. Entonces, la producción de estos bienes, el mercadeo, ¿verdad? La publicidad, las marcas, etcétera. La venta, pues eso ya es tal cual, compraventa de productos. La distribución, la entrega de estos mismos. Y para ello se sirve de vías de comunicación, de telecomunicación. Y sus principales instrumentos dice que son el teléfono, ¿sí? Por eso es que ya teníamos comercio electrónico, ¿verdad? Porque todas esas compras que hacemos por teléfono y sobre todo porque el concepto fundamental o el fondo de este tipo de comercio es un tipo de comercio en el cual ni el comprador ni el vendedor están en el mismo lugar geográfico y perfeccionan un negocio jurídico a través de un intercambio de mensajes, un intercambio de mensajes que bien pueden ser mensajes de texto o en cualquier especie de archivo multimedia como puede ser el audio. De tal cuenta, pues que la Organización Mundial del Comercio dice que sus instrumentos serán el teléfono, el fax,
la televisión, la transferencia electrónica de fondos. La transferencia electrónica de fondos es la banca en línea, porque usted en su banca hace pagos, ¿verdad? De servicios, de bienes, hace transferencias entre cuentas propias o de terceros al mismo banco o a otro, y todo eso se considera comercio electrónico. También el intercambio electrónico de datos, ¿verdad? Intercambiar data. Un ejemplo de esto sería con estos links de VisaNet ahora, ¿verdad? Le envían un link, usted ingresa los datos de su tarjeta y hace el cobro, ¿verdad? Entonces está de una forma haciendo transferencia de fondos, utilizando intercambio de datos. Y por último, pues lo que a todos nos hace match con el comercio electrónico, el Internet, ¿verdad? Otra definición podría ser que el comercio electrónico, también conocido como e-commerce o comercio electrónico en inglés, es la compra-venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como páginas web, redes sociales, claro, a través del Internet, ¿verdad? En ese sentido, pues hay que tener claro algunas características. Una de ellas podemos decir que para este tipo de comercio se utilizan se pueden utilizar varias vías de comunicación a través de las telecomunicaciones, pero sobre todo el Internet. A través de este servicio o de esta modalidad, no tenemos una presencia física ni del comprador ni del vendedor, ¿sí? Ambos están en distinto lugar geográfico. Y a través de un simple intercambio de mensajes se adquieren bienes y servicios, ¿verdad? Con respecto a los bienes y servicios, hay que tener claro que existen en el comercio electrónico nacional e internacional. Los bienes y servicios que se venden a través del comercio electrónico en Guatemala generan un impuesto, ¿verdad? Generan el IVA porque es una transacción. Entonces, todo bien y servicio está grabado por un IVA. Es el impuesto que paga el comprador y el vendedor tiene que reportar también el ISR, ¿verdad? Eso es comercio electrónico nacional, ¿verdad? Porque el impuesto es el impuesto sobre renta bruta que él tenga, ¿verdad? Neta es sobre él de lo que él genere. Y luego, cuando es internacional, ¿no? Cuando es internacional ese comercio, si es un bien físico que pase por las aduanas, genera el pago de un impuesto, ¿cierto? Llega a aduana, paga el impuesto y ya se lo llevan a su casa. Bueno, pero ¿qué pasa con los bienes o servicios electrónicos? Es decir, no físicos, ¿verdad? Esos no pasan por una aduana porque no se requiere que vengan físicamente, sino es una compraventa electrónica. Un ejemplo de esto sería que usted vaya a la página web de Office, por ejemplo, de Microsoft, y compre el Office 365. Y usted, pues, no adquirió un bien físico, pero hizo un pago, hizo una transacción, una compraventa. En ese caso no pagó el impuesto, ¿cierto? Porque esta modalidad en Guatemala no está grabada. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en las siguientes. Entonces, ¿qué son bienes o servicios físicos? Un bien o un servicio físico es algo tangible, ¿verdad? Algo que nosotros podamos ver, recibir, físico, tangible. Pero también tenemos bienes y servicios digitales. Son aquellos intangibles. Un bien intangible puede ser un libro, ¿verdad? Un libro es un bien intangible. O una obra en un NFT que usted adquiere es un bien suyo, pero es digital, no está físico, no existe en el mundo físico. O un servicio digital puede ser Netflix, por ejemplo. Es un servicio que usted recibe a través de una plataforma y usted está pagando pues, el importe por utilizar este servicio a otro lugar que no es Guatemala. Bueno, pero bueno, entonces estas son características. Respecto a la regulación, he de mencionar que el comercio electrónico nace por allá por el 93 con el surgimiento del Internet y las páginas web y empiezan a realizar transacciones sin siquiera existir una regulación, ¿verdad?
Entonces, los comerciantes utilizan las plataformas para comprar, vender y perfeccionan negocios jurídicos nacionales o internacionales. Y el legislador se percata que no existía en aquel momento un cuerpo normativo que dotara de certeza a esa transacción y que todo se estaba haciendo de buena fe. Pero como era necesario determinar diferentes aristas, como por ejemplo, que el comerciante tuviera una estructura legal, ya sea comerciante individual o comerciante colectivo, una sociedad colectiva. Se requiere que también que se proteja al consumidor. Se requiere regulación respecto a la protección de la marca y de los productos. Se requiere una protección de los datos, que aquí en Guatemala ya dijimos que no existe. También se requiere un tema fiscal. Todas esas aristas, además de que la transacción electrónica que se realizara, nadie pudiera decir que no era válida por el hecho de ser electrónica, eso requería un instrumento jurídico. De tal cuenta que la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, denominado UNCITRAL, ¿sí? Es una comisión de Naciones Unidas, fue encomendada para elaborar una ley modelo que recopilara las buenas prácticas y recomendaciones. Y en esa ley modelo, mejor dicho, se envía a los países de Naciones Unidas para que la adopten a su legislación nacional. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y cómo hacen para obligar a los países? Bueno, todos los países requieren un crédito alguna vez, ¿verdad? Un préstamo. Entonces, dentro de las condiciones son, yo le apruebo ese préstamo, pero aprueben una ley de tal cuestión, ¿verdad? Entonces, ahí está obligado el Estado. Y es por ello que Guatemala, en el año 2008, ¿verdad? Ya hace, ¿qué? 14 años, que tiene una ley que regula las comunicaciones y las firmas electrónicas. Si fuera por nuestros diputados flamantes, probablemente ni tuviéramos una legislación de ese tipo. Porque esa legislación que tenemos es copia fiel y casi exacta en un 99% de la ley modelo que envía Naciones Unidas a cada uno de los países. Entonces, ya adelanté que en Guatemala tenemos esa ley, pero antes de la emisión de esa ley, en nuestro Código de Comercio de Guatemala, ya teníamos un fundamento legal que de una u otra forma permitía este tipo de comercio, que es el artículo 671, formalidades de los contratos. Y recuérdese usted que un contrato, una compraventa, es un contrato, ¿verdad? Entonces, los contratos de comercio están sujetos para su validez, perdón, no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Es decir, que cualquiera que sea la forma y el idioma que se celebre, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Es decir, que los contratos comerciales, al no estar sujetos para su validez a ninguna formalidad, estos podrían ser verbales, estos podrían ser escritos, estos podrían ser en escritura pública. Pero estos también podrían ser mediante una contratación electrónica, mediante un intercambio de comunicación, de mensajes, ¿verdad? Entonces ya de una u otra forma teníamos un fundamento que permitía comerciar de forma electrónica. Sin embargo, pues por las recomendaciones de Naciones Unidas, Guatemala adopta una legislación integral recogida en el decreto 47-2008 del Congreso de la República, denominada Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y las Firmas Electrónicas. De esta ley ya conversamos una vez cuando hablamos del tema de firma electrónica. Entonces no vamos a repetir muchas cosas que ya hablamos, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema del comercio. En sus considerandos se recogen algunas cuestiones bastante interesantes, como por ejemplo que la promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos requiere de una legislación cuyo fundamento, entre otros, sea
la facilitación del comercio en el interior y más allá de las fronteras nacionales, la validación, fomento y estímulo de operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y el apoyo a las nuevas prácticas comerciales. Entonces, aquí estamos ante una ley que tiene por objeto regular y estandarizar a nivel mundial el tema del comercio electrónico, ¿verdad? Que va surgiendo con las nuevas tecnologías. El siguiente, considerando esta ley, ya dice que se adopta la ley porque en Guatemala era necesario adoptar un instrumento técnico y legal basado en modelos de legislación internacional. Por eso es que le digo, esta es una ley modelo que nos mandó Naciones Unidas y casi está íntegra, que busca uniformar, ¿verdad? Que todos los países tengan de forma estándar esta rama del derecho tan especializada, ¿verdad? Porque pues para perfeccionar este comercio, pues sobre todo estamos ante la presencia de intercambio de mensajes, de datos. Ya vamos a hablar de eso. Y pues estas comunicaciones, este comercio debía dársele una seguridad jurídica y técnica, ¿verdad? Y bueno, es por eso que nace este tipo de esta ley. Respecto a, vamos a analizar algunos artículos interesantes de la ley. El primero, artículo 1, el ámbito de su aplicación. Dice, la presente ley será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, transacción o acto jurídico, ¿verdad? Aquí estamos englobando cualquier cuestión que conlleve una comunicación a través de mensajes electrónicos, ya sea en el ámbito público o privado. Eso significa que el comercio electrónico lo pueden aplicar los particulares, ¿verdad? En el ámbito privado, pero también el Estado, en el ámbito público. Y además que como la ley pues pretende una uniformidad nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, ese es el ámbito de aplicación. Luego, en el artículo 2, la ley da definiciones. Y pues estas definiciones me van a servir para explicar cómo funciona el comercio. Entonces, demos la definición de comercio electrónico y establece que abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial. Sí, aquí estamos hablando de comercio puro y duro, ¿verdad? Sea o no contractual, estructurado a partir de la utilización de una o más comunicaciones. Estamos diciendo que el comercio electrónico es a través de comunicaciones electrónicas. Envío de mensajes que pueden tener archivos de texto, archivos de audio. Dentro de los campos, sin limitarse a ellos, contempla el comercio electrónico, tenemos a toda operación comercial de suministro e intercambio de bienes o servicios, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como comercio siempre. Imagínese usted una página web que usted está buscando algún producto, encuentra el producto en esa página web y en esa misma página usted le pregunta al vendedor características del producto y el precio. Bueno, con respecto al precio, le dice una cantidad y usted le oferta. Si esta persona acepta, pues llegan a un negocio, pactan las condiciones, ¿verdad? Del negocio, el pago, la entrega del bien, etcétera. Y a través de un intercambio de mensajes están celebrando un contrato de compraventa mercantil, ¿verdad? Otro de los ejemplos que da la ley sería el de la banca y seguro. Y es que la banca electrónica es parte del comercio electrónico. A través de su banca, usted ya decía, usted paga servicios, usted transfiere dinero a cuentas propias o de terceros, del mismo banco o de otro banco, y está moviendo dinero, está realizando transacciones, ¿verdad? Otro ejemplo sería el transporte de mercancías, pasajeros, vía aérea, marítima, férrea o carretera, ¿verdad? Ahora usted adquiere un boleto a través de una página web o inclusive contrata un servicio a través de una plataforma, como por ejemplo podría ser Uber, ¿verdad? Entonces, todo esto que usted realice a través de una plataforma en la cual contrate un servicio o adquiera un bien, estamos ante la presencia de comercio electrónico. Para el comercio electrónico, si sigamos con las definiciones, define el iniciador y dice que el iniciador de una
comunicación electrónica es todo aquel que haya actuado en nombre propio o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar una comunicación electrónica. Entonces, haga de cuenta que usted está en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, usted ve un producto ofertado y usted le manda un mensaje al vendedor. ¿Cuánto cuesta este producto? Ahí tiene el precio, pero usted además quiere saber cuánto cuesta, ¿verdad? Repite la pregunta. Pero bueno. Entonces usted se convierte en el iniciador de esa transacción electrónica. Y usted, para comunicarse con esta persona, lo está realizando a través de una comunicación electrónica. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a través de la plataforma mensajería, ¿cierto? ¿Y qué está intercambiando usted ahí? Datos, ¿verdad? Usted, en este caso, datos en letras, ¿verdad? En texto. Pero bien puede ser una imagen o un audio y serían datos, ¿verdad? Ya decía, ¿qué está trasladando usted? Datos, ¿verdad? Y esos datos pues pueden tener varias formas, siempre y cuando sea de archivo digital. Ahora, el vendedor, en este ejemplo, es el destinatario, ¿verdad? Es quien recibe la comunicación iniciada por el comprador. Este vendedor establece la ley que debe tener una sede o establecimiento comercial. Y bueno, reitero, comercio electrónico no significa comercio informal. Y esto no es ninguna crítica a nadie, ¿verdad? Yo sé cómo funciona aquí en Guatemala y pues realmente el comerciante debería adoptar una forma de comerciante individual o comerciante, una sociedad colectiva. Obviamente tener una sede, porque el hecho de que usted esté vendiendo en línea, aunque sea un negocio en línea, no significa que no deba tener una sede física. No digo un local físico, no digo un punto de venta físico, digo un lugar físico donde se le pueda notificar, un lugar físico que será su sede fiscal, ¿verdad? Un lugar físico a donde se le pueda demandar al vendedor, ¿verdad? Y eso también es certeza para el comprador, ¿verdad? Saber con quién está tratando y si tiene algún lugar, un teléfono, mecanismos para comunicarse. La ley también define a los intermediarios y los define como aquella persona, plataforma que de alguna forma preste otro servicio. Un ejemplo sería el marketplace de Facebook o el OLX, que ya no existe, sino que ahora no me acuerdo, Encuentra 24 creo que se llama. Son plataformas de anuncios, ¿verdad? Entonces, usted sube su producto, paga una cantidad para que su anuncio pues, sea difundido y con esto usted podrá ser ubicado por los clientes y adquirir, ¿verdad? Entonces, él es un mero intermediario. Otro intermediario, ejemplo, podría ser Amazon. Ya les decía que Amazon no produce nada o casi nada, pero es la plataforma que pone en contacto al comprador y al vendedor, ¿verdad? Y se queda con una comisión de la venta. La ley también define lo que es un sistema automatizado de mensajes. Y es un programa informático que se utiliza para iniciar o para responder operaciones, ¿verdad? O mensajes de datos y que probablemente se realice sin siquiera la intervención humana. Entonces, aquí capté un ejemplo para ustedes, algo que para ejemplificar eso del intercambio, el sistema automatizado de mensajes. Vean, aquí es una página en Facebook. Hay un producto, le doy clic en enviar mensaje, ya me identifica. Hola Neri, ¿cómo puedo ayudarte? Pero esto es un sistema automatizado de mensajería, no es un humano el que me está contestando, ¿verdad? Entonces yo acá ya le hago preguntas, por ejemplo, ¿cuánto cuesta este producto? ¿Me podría dar un precio? Yo le podría dar datos a dónde enviar el producto, me podría dar datos de facturación, yo hacer el pago, etcétera, y perfeccionar el negocio jurídico, esa compraventa, ese comercio electrónico, ¿verdad?
mediante intercambio de mensajería de datos y perfeccionar una compraventa mercantil. Y esto, bueno, aquí sigamos analizando artículos. El artículo 3 me dice que hay que interpretar esa ley y tener en cuenta su origen internacional. Pero bueno, siguiendo con el anterior ejemplo, ese intercambio de mensajería, si yo llego a un negocio, ¿verdad? Con ese sistema automatizado de mensajes o con una persona, no se podría negar la validez de esa comunicación. Veamos el artículo 5 de la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Esta ley establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria de una comunicación o de un contrato por la sola razón de que éste sea una comunicación o ese contrato esté en forma electrónica, ¿verdad? Entonces, el vendedor no podría decir, mire, es que fue un sistema automatizado de datos, o sea, yo no acepto ese negocio. O el vendedor no podría decir, mire, yo me hago para atrás porque es que como fue por WhatsApp, ni el vendedor tampoco, ¿verdad? Entonces, no podrán negar la validez de ese negocio jurídico por haberlo realizado de forma electrónica. Y este es el verdadero aporte de esta ley, aparte de definir todas las figuras jurídicas y demás. Este es el verdadero valor. Dice el legislador, mire, usted juez, ¿verdad? En caso que llegue ante un juez, usted no se puede hacer el loco. Usted le tiene que dar validez a esas comunicaciones. Usted tiene que forzar al cumplimiento de este negocio jurídico. O en el caso, indemnizar, ¿verdad? Daños, perjuicios o un juicio sumario mercantil, dependiendo de qué negocio estemos hablando, que haya tenido para su formación un intercambio de mensajes. Correo electrónico, mensajes de WhatsApp o cualquier otro mecanismo, no podríamos negar. El segundo parte de este artículo establece que nada de lo dispuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o a aceptar información de forma electrónica, ¿verdad? Nadie está obligado. Perfectamente el vendedor le puede decir, mire, por esta vía no vamos a hacer el negocio, necesito que sea personal. Punto. Nadie le puede obligar a él. Sin embargo, se podrá inferir su conformidad con un negocio electrónico con su conducta, ¿verdad? Si él da el precio, negocia las condiciones, acepta el pago, etcétera, pues están perfeccionando el negocio, ¿verdad? Y de esa actitud se infiere que su voluntad sí era realizarlo de esa forma. Luego, el artículo 11 le dice a los jueces, miren, admisibilidad y fuerza probatoria de las comunicaciones. Mire, señor juez, una comunicación electrónica debe ser admisible como prueba, ¿sí? De tal cuenta que yo puedo llegar a juicio con correo, con mensajería, ¿verdad? Y no se puede negar su eficacia, su validez o su fuerza obligatoria y probatoria en toda actuación administrativa, judicial o privada, a todo tipo de información en forma de comunicación electrónica, por el solo hecho de que esto sea mediante comunicación electrónica, ni por no haberse presentado en su formato original. Bueno, acá el juez evidentemente le dará valor probatorio, pero no a un screenshot, ¿verdad? No a una hoja donde lleve un screenshot. Eso no sirve. Lo que sirve es la comunicación. Entonces yo voy a llevar el dispositivo y se le va a hacer un peritaje, sacaremos una imagen digital del contenido del mismo y el perito dirá si fue realizado en condiciones correctas, si el contenido no se ha alterado, etcétera, ¿verdad? Un screenshot no sirve de nada. El screenshot, usted llega a un juicio con un screenshot, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, aquí, para que sea un documento, que la comunicación, el documento electrónico tenga validez, pues deberá ser el documento y tener un peritaje, obviamente, ¿verdad? Además, el artículo 15 de esta ley establece que para la formación de un contrato entre particulares o entidades públicas, salvo expresa entre las partes, esa oferta y esa aceptación puede ser perfectamente aceptada mediante una comunicación electrónica y que no se puede negar la validez ni la fuerza obligatoria. En ese sentido, el comercio electrónico está blindado, ¿verdad? Dice, el comercio se hace a través de un intercambio y yo le doy validez a esto. Punto. A partir de ahí, pues ya nosotros tenemos una certeza jurídica
de los negocios que se ejecuten de forma electrónica. Edgar Olivares, ¿qué manda? Pues Alex, solo le quería pedir un ejemplo de salvo, ¿cómo es que decía? Si puede regresar a la lámina anterior, perdone, solo para aquí, salvo acuerdo expreso entre las partes. Ahí me puede regalar un ejemplo. Mire, dice, para la formación de un contrato entre las partes, la oferta y su aceptación puede ser expresada por medio de una comunicación electrónica, salvo que se acuerde lo contrario, salvo que una o ambas partes digan que la contratación, que el perfeccionamiento del negocio jurídico no puede ser por un intercambio de mensajes, que le requiera, por ejemplo, que el negocio sea perfeccionado a través de una escritura pública, a través de un documento privado con reconocimiento de firma o a través de una comunicación verbal física, ¿verdad? Entonces, porque recuérdese que en el artículo 670 del Código de Comercio se establece que no existen formalidades respecto a la contratación mercantil, ¿verdad? Y que puede ser como los comerciantes quieran, ¿verdad? Por eso es que uno de los principios del derecho mercantil es la autonomía de la voluntad. Las partes deciden cómo desean hacer negocio, ¿verdad? Entonces, pueden perfectamente decir, miren, este negocio va a ser en escritura pública, ¿verdad? Así tal cual. Eso sería. Gracias, Alex. Bueno, con respecto al comercio electrónico, tiene tipos de comercio. Existen comercio electrónico entre personas. Bueno, vamos a hablar de eso. Hay una clasificación de tipos de comercio. Y pues tienen algunos acrónimos. Vamos a hablar de esto. Existe comercio electrónico que se realiza de un negocio a otro negocio. Un ejemplo de esto sería un distribuidor, un fabricante de un producto y que se lo vende a alguien que sí lo venderá a un consumidor final. Un ejemplo de esto sería la empresa que le vende cereales a Walmart. Esa empresa es un negocio, Walmart es otro negocio, ninguno de los dos es un consumidor final, ¿verdad? Entonces, el negocio se hace del distribuidor, perdón, del fabricante al distribuidor, ¿verdad? Entonces, negociación business to business. Luego existe otro tipo que sería del negocio al consumidor. Y esto es lo más común que nosotros conocemos. Por ejemplo, usted va a la página web de Supermercado La Torre, por ejemplo, selecciona una serie de productos, se lo llevan a su casa. Usted hizo el pago en línea, etc. Ese tipo de negocio fue del negocio al consumidor, ¿verdad? Business to consumer. Luego, existe otra modalidad que sería del consumidor al consumidor. Y esto es cuando usted no es comerciante, no se dedica al comercio, pero tiene un artículo que desea vender, ¿verdad? Usted tiene una guitarra que compró hace 10 años, dejó de usarla y ahora la quiere vender. Entonces usted no es un comerciante, usted es un consumidor y la está vendiendo a otro consumidor. En ese caso, evidentemente, usted no va a inscribirse como comerciante ni a cumplir con todas las obligaciones porque es un negocio eventual casual. Luego existe el del gobierno al consumidor y del gobierno, del negocio al gobierno. Un ejemplo podría ser el Estado de Guatemala, por ejemplo, el organismo judicial vendiendo un servicio, como pueden ser los antecedentes penales. Usted va a la plataforma, los genera, los paga, les llega a su correo. Hizo toda la transacción de forma electrónica. Y al revés, de business to consumer, del business to government, podría ser cuando el gobierno de Guatemala publica una solicitud de compra a través de su portal de Guatecompras y el negocio oferta, ¿verdad? Proveyendo el servicio. Entonces el Estado de Guatemala le compra, pero bueno, una parte del negocio fue a través de una oferta electrónica en el portal de Guatecompras. Otra modalidad es peer-to-peer y esta modalidad tiene la característica de que existe un intermediario que se queda con una cuota del negocio, como puede ser Airbnb, ¿verdad? En Airbnb existe el propietario de una casa y existe el que desea rentar
esa casa. Pero en medio está la plataforma que se queda con un porcentaje del negocio a cambio de publicidad, a cambio de dotarle de la plataforma con comentarios, etcétera, ¿verdad? De una parte del negocio. Entonces ahí intervienen 3. Y por último, business to employee, o del negocio al empleado. Y esto básicamente es cuando el negocio tiene alguna plataforma para que sus propios empleados adquieran productos, ¿verdad? De esta plataforma. En general, esto, usted si lee algo respecto al comercio electrónico, va a ser muy frecuente que se encuentre con estas modalidades, porque cada una de estas modalidades tiene aristas diferentes, ¿verdad? O se puede abarcar desde distintos puntos. Ahora, con respecto al pago, el comercio electrónico, pues, existen muchos mecanismos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de los más comunes. Uno sería el PayPal. PayPal es una billetera virtual. Usted de su banca en línea transfiere dinero al PayPal y el PayPal le va a permitir hacer transacciones a donde no llegue su banco. Por ejemplo, una transacción electrónica, ¿verdad? Hacia otro país. Otro ejemplo sería los pagos mediante tarjeta bancaria. Bien puede ser de débito o de crédito, ¿verdad? Lo más común en Guatemala es contra reembolso, es decir, cuando el repartidor del producto lo entrega, obtiene el pago, ¿verdad? Hasta el momento de la entrega se obtiene el pago. Otro ejemplo serían las transferencias bancarias, ¿sí? Bien puede ser directamente a la cuenta del vendedor o podría ser también mediante el link de VisaNet. Y por último, monedas virtuales. En Guatemala, pues yo la verdad he visto un par de negocios que acepten moneda virtual, pero bueno, a nivel internacional, claro que es más factible, se ve más. Por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Bueno, con esto de las monedas virtuales realmente es una apuesta, ¿verdad? Porque el valor de estas es muy fluctuante. Pero bueno, en general, eso sería para completar el ciclo de la venta. En general, el comercio electrónico tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de que usted tenga un negocio que esté en línea 24/7, que pueda, usted su negocio físico lo atiende de 8 a 5, de lunes a viernes, pero funciona todos los días del año, ¿verdad? Le va a permitir reducir costos, ya no tendría usted que pagar tantas rentas, ¿verdad? Usted podría tener un único negocio o ninguno y todo hacerlo de forma electrónica. Pero tiene también desventajas y sobre todo en eso me voy a enfocar. Dentro de las desventajas que tenemos es la protección de datos. Usted como consumidor compra y ya dijimos que en Guatemala no tenemos una legislación que le obligue a él a proteger mis datos, a destruirlos o a no proporcionárselos a un tercero, ¿verdad? Luego está la ausencia de protección al consumidor. En general, pues esta parte se queda bastante pobre en Guatemala. Hay falta de claridad en aspectos fiscales, sobre todo cuando son servicios electrónicos, ¿verdad? Que no son físicos, que no pasan por aduana. Y por último, el riesgo a la violación de derechos de autor y derechos conexos o a la propiedad intelectual en general. Hablemos de algunas de estas cositas. Vamos a terminar. Les decía que el comercio electrónico, usted como comerciante debe tener una estructura legal que se refiere a una forma de comercio, ¿verdad? Comerciante individual o sociedad anónima. Si usted haga eso, le va a permitir tener una patente de comercio y poder inscribirse ante la SAT para emitir facturas. Luego, con respecto a la protección al consumidor, está bastante escueta la protección. Sin embargo, le aplica la Ley de Protección al Consumidor Usuario, el decreto 6-2003 del Congreso de la República. Dentro de las obligaciones que le proporciona al vendedor será atender los reclamos formulados por los consumidores, extender factura, devolver el pago de lo recibido de forma indebida o entregar al consumidor los bienes y servicios según las especificaciones de la oferta, ¿verdad? Si el vendedor no cumple con estas, usted puede denunciarlo ante la DIACO. Pero ¿qué pasa si usted le compra a alguien que no es un comerciante? A alguien que solo tiene su página y se dedica a vender, pero ¿usted a quién va a denunciar? ¿A Juan Pérez? ¿Y quién es Juan Pérez? Le va a decir la DIACO, ¿verdad?
Entonces usted como comerciante, usted como usuario está desprotegido. También la ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas tiene 2 artículos, el 51 y 52, que habla de la protección al consumidor y básicamente lo que establece es que las entidades o empresas que publiquen información sobre ellas mismas deben publicar información sobre ellas mismas y de los bienes que ofrecen de manera clara, visible, precisa y accesible. Además, que aplica la regulación contenida en la Ley de Protección al Consumidor y la información que ellos deben tener en línea correspondiente a su domicilio, a la ubicación geográfica de la empresa, medios de comunicación, ¿verdad? Con el objeto de solucionar las disputas o inclusive iniciar un procedimiento legal, que bien puede ser a través de la DIANCO o ya sea a través de un proceso civil o mercantil, dependiendo, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué necesitan una dirección física? Les decía, para cumplir con sus obligaciones fiscales. A pesar de que no tenga un local físico, sí debe tener una dirección física donde cumplir esas obligaciones. ¿Y a dónde va a demandar usted? A ese lugar, ¿verdad? Obviamente. ¿Dónde va a pedir que notifiquen? A ese lugar. Pero si usted, consumidor, es el primero que no se fija a quién le compra, ¿verdad? Entonces ahí usted está desprotegido. Otras consideraciones con el tema fiscales. Les decía que cuando es comercio nacional, obviamente paga IVA, ese producto o servicio, bien o servicio. La empresa paga ISR, y si es un bien que se compró de forma electrónica, que viene a Guatemala físicamente y pasa por aduanas, paga el DAI, ¿verdad? Que es el impuesto de importaciones. Ahora, si es un documento electrónico, y si es un bien o servicio electrónico que no pasa, que no es físico, no pasa por aduanas, ese no está regulado. En Guatemala no está pagando impuestos. Con este tema, pues el día lunes vamos a hablar de las facturas electrónicas también. Vamos a hablar un poquito más de este tema. Por último, y para finalizar la clase, hay temas bien importantes. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Es necesario proteger su marca, ¿sí? Es necesario proteger los productos que usted cree, los bienes que usted invente. Y pues se requiere una regulación, se requiere un registro. En Guatemala existe una regulación y usted tiene que inscribir esa marca o esos bienes en el registro de la propiedad industrial, intelectual, y a partir de eso tener una protección reivindicativa frente a cualquier persona. De eso vamos a hablar entre lunes y martes de estos aspectos. Y por último, le decía que el comercio electrónico, pues el tema de la protección de datos. Ya decíamos que en Guatemala no tenemos una ley que obligue cuando esos datos están en propiedad de una empresa privada. Pero bueno, gracias por su tiempo y atención, jóvenes. Les deseo pues que pasen unas felices fiestas al lado de su familia. Aprovechen su tiempo, estudien. Espero que el día lunes pues estén en clase, no anden de goma. Pero bueno, disfruten de esas vacaciones. Y pues les voy a compartir el documento y voy a terminar de publicar notas en los siguientes días. Por favor, estén pendientes. Muchas gracias por su tiempo y atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos el día lunes. Feliz noche, Lick. Feliz Noche, licenciado, y felices fiestas. Gracias. Licenciado, le deseamos unas excelentes fiestas. Feliz Navidad. Gracias, David. Muy amable. Gracias, feliz noche. Feliz Navidad. Descanse. Igualmente, David. Gracias, Vamos jóvenes. por los helados. Feliz Navidad, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad, compañeros. Igualmente, jóvenes. de las notas, Lick. Sí. Vamos a terminar de subir las notas. Un regalo. Están preguntando Y por regalo ahí de si usted Navidad. sí se va a invitar a los helados. Estaban ahí hablando de helados, licenciado. A ver qué están hablando de helados. Ustedes ya no leí. Bien. Pero bueno, también jóvenes. Muchas gracias a todos por su tiempo y Estaban atención. ricos los helados. Muy bien. Gracias, licenciado. Feliz Nos vemos noche. el lunes. Que descansen. Hasta luego. Nos vemos. Feliz noche, Lick. Feliz Hasta luego. Navidad. Feliz Gracias. noche. Adiós.